Hablemos del formalismo ruso. Lo primero que deberíamos decir es que estamos basándonos en el texto El formalismo ruso de Viktor Erlich. De allí las citas que ustedes verán, algunas de las cuales están reflejadas en la presentación, de allí son tomadas. Algunas otras las leeré tratando de que ustedes luego puedan tener acceso a ellas si quieren a través del libro. Veamos. Este texto aparece en el año 1974 y su autor, Viktor Erlich, es precisamente un intelectual que viene de una de las cunas del formalismo ruso. Por lo tanto, él va a estar un poco involucrado en el sentido afectivo de lo que ocurre en sus valoraciones sobre el formalismo ruso, como ya veremos más adelante. Lo más interesante que esto es el aporte, un aporte bastante claro sobre lo que es el formalismo ruso. Comienza diciéndonos Ehrlich que la crítica rusa se nutre de tres escuelas principales. Una de ellas se interesa por la esencia de las ideas filosóficas, religiosas, busca esas imágenes de lo divino, de lo sagrado, esas esencias que también vienen de la filosofía. Y hay una segunda corriente que ve la literatura como una representación de lo social, como un estímulo para la lucha de clases, que ocurre luego del estallido de la Revolución Rusa en el año 1917. La tercera es el formalismo ruso, el cual sitúa la obra de arte en el centro de atención, acentúa la diferencia entre la literatura y la vida, rechazando las explicaciones biográficas, psicológicas, sociológicas que estaban en boga en el momento en el que aparece el formalismo ruso. Fíjense que entre 1915 y 1930 es el periodo vital del formalismo ruso. En el año 1915, específicamente en Moscú, la capital de Rusia, un grupo de estudiantes funda el Círculo Lingüístico de Moscú y en el año 1916, sin ponerse de acuerdo, en San Petersburgo, la que fuera la primera capital de Rusia, antes de Moscú. Es decir, que entonces ocurre en las dos ciudades principales, y esto no es casual, que un grupo de jóvenes, filólogos en este caso de San Petersburgo, historiadores de la literatura, más inclinados a lo literario propiamente, crean una sociedad para el estudio de la lengua poética, cuyo nombre abreviado fue Opohaz. Los dos centros del movimiento, al principio, no eran más que pequeños grupos de discusión, en los que los jóvenes filólogos intercambiaban ideas acerca de los problemas fundamentales de la teoría literaria, en una atmósfera libre de las restricciones impuestas por los cursos académicos oficiales. Ya hemos dicho que en el año 1917 ocurre la Revolución Rusa y sin embargo, ya en el 15 y el 16 estamos en presencia de unas restricciones de las que se nos habla en el texto de Ehrlich. Estas restricciones, aunque no tenían el mismo cariz que las que ocurrieron cuando se avecina, cuando llega la oleada marxista socialista a Rusia, estas fuertes represiones tenían que ver con la especie de incuestionabilidad que tenían los profesores de las universidades de Rusia y San Petersburgo, que eran esas especies de vacas sagradas, y no se podía cuestionar lo que les cuestiona los formalistas más adelante. Para oxigenarse, para estudiar con mayor libertad, el grupo de estudiantes decide organizarse de manera que pueda considerar con mayor libertad los objetos de su estudio. ¿Qué había en el ambiente que parecía reclamar una nueva forma de estudiar la literatura? Al parecer había una escritura que en su concepción de la forma
del objeto que utilizaba para construir la poesía, sobre todo, reclamaba una nueva forma de estudio. El simbolismo y el futurismo que se dieron en Europa influyen fuertemente la literatura rusa. Parece que replantean las relaciones entre el signo y el referente. En Rusia, los mayores exponentes del simbolismo y del futurismo son Alexander Blok y Vladimir Mayakovsky. Alexander Blok va a ser el simbolista, ese autor que se mueve en ese movimiento simbolista francés al que pertenecieron Baudelaire, al que perteneció Mallarmé, al que perteneció Rimbaud, y ese es un movimiento en el que lo más cercano que tenemos en Latinoamérica podría ser el modernismo, mientras que Mayakovsky con su futurismo aboga más por lo social, aboga por esos cambios que deben potenciar la sociedad de manera muy utópica, ¿no? Estos son dos movimientos de vanguardia en lo que mira de frente al hombre, como ustedes pueden ver la foto, es bastante elocuente. Miren este poema de Rimbaud, en el que parece que a las vocales, al sacarlas de su especie de anonimato expresivo, cuando hablamos no nos damos mucha cuenta de ellas, pero ahora aquí, cuando se llenan de sensaciones, parece que cobran una vida diferente, y ya no solamente son vehículos para palabras, sino que son objetos que en sí mismos son preciosos, apreciables. A negro, E blanco, I rojo, U verde, O azul, vocales, algún día diré vuestro nacer latente. Negro corsé velludo de moscas deslumbrantes, al zumbar en torno a atroces pestilencias. Calas de umbría, candor de pabellones y naves, hielo altivo, reyes blancos, con velas que tiemblan, y estúpida sangre, risa de ira, en labio bello, en labio ebrio de penitencia. Ciclos, vibraciones divinas, verdes mares, paz de pastos sembrados de animales, de surcos que la alquimia ha grabado en las frentes que estudian. Clarín sobrehumano, preñado de estridencias extrañas y silencios que cruzan mundos y ángeles. Omega, fulgor violeta de sus ojos. Fíjense que las vocales tomadas acá como elemento expresivo en sí mismo nos hacen pensar en la U, sí, como una especie de diapasón que nos puede llevar a vibraciones divinas. El omega, por supuesto, la O, significa mucho, ¿no? Tiene un significado profundo en varias tradiciones religiosas, filosóficas, etcétera. La O también puede ser la boca del clarín, de esa corneta, además redonda, preñada de estridencias, ¿no? De estridencias extrañas, que es lo que busca un poco esta nueva sonoridad, esta nueva forma de crear. La I como ligada a la sangre que chorrea, que gotea. Labio ebrio tiene alguna connotación, y ya ustedes se imaginan. Bien, me interesa que vean cómo sacar las palabras, los elementos expresivos de su forma tradicional significa de manera nueva. En el manifiesto futurista, fíjense que aparece en esta revista, de las cuales ustedes pueden apreciar en el recuadro derecho inferior, dice la imaginación sin hilos y las palabras en libertad. Cuando ponemos las palabras en libertad, podemos tener algunos poemas visuales en los que parece que las palabras flotaran. Crean de manera distinta, lo que antes no se hacía. Tenemos bastantes onomatopeyas, sonidos que emulan o imitan las máquinas, ferrocarriles, etcétera, máquinas de vapor, en fin. Me recuerda un poco el texto de Señor Guerrero, Amor y Terror de las Palabras, cuando él decía que trataba de sacar las palabras de su significado y las cantaba y en algún momento daba vueltas, comenzaba a girar, era como si enloqueciera y en algún momento caía desmayado, se despertaba a las horas, luego de este peligroso experimento de sacar las palabras de su contexto. Son juegos y a la vez propuestas culturales
bastante revolucionaria, sobre todo a principios del siglo XX. Hablar del formalismo ruso no supone hablar, como ya han visto, homogéneamente de un grupo que se reunió un día y vamos a estudiar todo, sino que hay especies de tendencia, hay como una forma de ver qué es lo que vamos a estudiar dentro del Círculo Lingüístico de Moscú y en Opohaz ocurre de manera diferente, ligeramente diferente. Por ejemplo, Puslaev es nieto de lingüista, tiene la tradición lingüística, se convierte en una autoridad del folclore eslavo ruso. Roman Jakobson es un lingüista famosísimo, todos lo conocen. Vinokur es un lingüista, Mayakovsky está del lado de ellos, un reformador que apoya, como hemos dicho, lo sociológico, cuenta con el apoyo oficial. Este grupo evolucionó en sus intereses de la dialectología rusa y el folclore a la recogida de datos lingüísticos y de allí pasan los análisis poéticos y el lenguaje cotidiano, práctico. El grupo Opohaz cuenta con teóricos más literarios, cuenta con filólogos, digámoslo así, como Víctor Shklovsky, Boris Eichenbaum, y lingüistas como Jakubinsky y Polianov, y cuenta con una persona que va a ser bien importante para la promoción de las ideas, la publicación, que es Osip Brick, que además de ser un intelectual, funge además como empresario a favor del formalismo. Es el socio editorial de Mayakovsky. Mayakovsky contaba con el apoyo oficial y Osip Brick necesita aliarse a él para poder conseguir los recursos, aparte del privado, por supuesto, que Brick representa, para poder hacer promoción de las publicaciones de los textos de Opohaz, sin los cuales quizá no hubieran sido conocidos. Los principales miembros del formalismo ruso son Roman Jakobson, por el lado del Círculo de Moscú, y por el lado de Opohaz tenemos a Víctor Shklovsky. Son los principales animadores. Hay diferencias entre ellos. Al parecer Roman Jakobson era más flemático, más formal, incluso hasta más educado en el sentido de buenas maneras, mientras que Shklovsky era más revoltoso. En algún momento Ehrlich lo llama l'enfant terrible, al igual que llamaron a Rimbaud en su momento. Era más díscolo. Shklovsky era hombre de consignas incendiarias, violentas y revoltosas. Entrando específicamente en las ideas del formalismo ruso, podemos ver lo siguiente. Eichenbaum definió el método de sus compañeros de escuela como morfológico y especificador, más que formalista. Formalista es casi una expresión peyorativa, dice Todorov. Jakobson creía que el objeto de la ciencia literaria no debe ser la totalidad de la literatura, sino la literaturidad, es decir, eso que hace de la literatura lo que es. En algún momento Ehrlich define la literaturidad como la Gestaltqualität, es decir, la cualidad de la forma, y específicamente de la forma literaria. Esto es lo que para Jakobson sería la literaturidad, así lo define Ehrlich. Para Shklovsky, la mera presencia de imágenes y tropos no son lo propio de la literatura. Es decir, lo que hace que la literatura sea tal es la función de los recursos retóricos, no la mera presencia de los recursos retóricos. O sea, ¿para qué sirve? La metáfora en sí no crea literatura. Esto es cierto, ustedes pueden ir caminando y la gente utiliza metáforas y no está haciendo literatura en el mercado, ni en el terminal, ni en la parada de bus. Es la tendencia general a volver extraño el objeto representado por ella, por la metáfora, lo que crea la función de la metáfora como recurso artístico. Esta desviación del discurso puede ser central en la prosa de Tristan Shandy, cuyas largas digresiones son el tema de la novela. Fíjense que el tema de la novela de Tristan Shandy, una novela autobiográfica, irónica, etc.,
no es la vida del propio Tristan Shandy, sino las digresiones. Qué interesante esto. Es decir, una técnica o un elemento estilístico, una técnica narrativa a la vez, es el tema de una novela. Es decir, lo convierte, Shklovsky lo mira como un elemento metaliterario, si se quiere, literatura sobre un elemento literario. Interesantísimo, ¿no? Yuri Tinianov y Eichenbaum propusieron tomar en cuenta el dinamismo literario a través del paso del tiempo, pues dirigir la mirada hacia la evolución literaria puede dar cuenta del funcionamiento del sistema literario. La evolución literaria es una idea interesante muy importante para los formalistas. Y cuando ellos hablan de evolución literaria no se refieren a la evolución en el sentido darwiniano, es decir, antes éramos reevolucionados y nos vamos adaptando, el más fuerte llega a ser mejor, el ser que somos hoy, de manera que es cualitativamente mejor lo que viene. Para los formalistas rusos no se trata de eso, simplemente se trata del cambio de las formas en el tiempo. Por ejemplo, un género muta, un género cambia, ciertas metáforas ya se vuelven trilladas, gastadas y no se utilizan más, y vienen otras. En este sentido se habla de la evolución como una suerte de renovación formal, sobre todo de los géneros y sus elementos. El énfasis en el verso y sus elementos tienen que ver con la cualidad plástica de la poesía contemporánea de los formalistas rusos, amén de la nueva relación entre significante y significado de la que ya hablábamos. ¿Por qué sobre todo estudian el verso los formalistas? Porque la poesía es donde el juego de la forma parece que puede adquirir más libertad. Piensen en la prosa con respecto a lo que puede dar la poesía. Por ejemplo, en la poesía, aparte de los poemas que vimos, puede haber caligramas, esos poemas que son dibujos. Hay poemas que son puras vocales una detrás de otra y en el espacio del papel son muy distintos. Mientras que la prosa parece que no se presta tanto al juego, aunque sí lo hace, pero en el verso el énfasis y las posibilidades expresivas parece que son mayores. Por lo menos así lo mostró los movimientos de vanguardia de principios del siglo XX. Claro, después el dadaísmo crea novelas en las que se juega completamente y es prosa, pero en el momento en el que están escribiendo los formalistas, el verso mostraba elementos de mayor plasticidad. Finalmente, dice Ehrlich, la estética formalista era más descriptiva que metafísica, con lo cual, ciertamente se resume lo que hemos dicho, no interesaba la trascendencia como lo principal, es decir, histórico, ideológico, religioso, no. A los formalistas les interesa decir qué hay, aquí está esto en la literatura y funciona de esta manera. ¿Qué deja el formalismo ruso? Cuando ya el formalismo ruso desde el año 1921 o 20 comienza a ser criticado duramente por la escuela marxista, el formalismo ruso sufre duros golpes, incluso Víctor Shklovsky tiene que retractarse y decir en algún momento, hacia el 25, si mal no recuerdo, que bueno, sus teorías y la de los formalistas son cosas del pasado, se tienen que retractar, es decir, emprender la investigación, hacer la crítica, y esto cuando se asume la investigación se supone que se presentan los trabajos en ciertos órganos divulgativos, se hacen conferencias, etcétera, pero todo esto estaba regulado por el gobierno ruso socialista. Y usted no podía presentarse a hablar en público contraviniendo las corrientes principales, de manera que fueron amenazados. A Shklovsky, en lo específico, le toca salir de Rusia en el año 1922 amenazado de presidio. Él vuelve al país en el año 1923, ya está escribiendo sobre esa vuelta en algunos de sus escritos autobiográficos, de manera que la década que va ya del 20 al 30 marca una etapa defensiva, si se quiere, y el final, el declive.
de este movimiento en su actuar, lo que no quiere decir que su legado termine, como veremos ahora. Lo primero que vemos es la fuerte crítica contra el impresionismo y la crítica contra el excesivo peso de lo extraliterario en el estudio de los textos artísticos. Recuerden a Jacobson, él es el principal animador, si se quiere, del círculo lingüístico de Praga. Luego el estructuralismo va a heredar muchas formas de pensar, de considerar la literatura y los textos. Y además, la semiótica rusa es hija de estos grupos intelectuales. Por supuesto, el estructuralismo no solamente tiene como antecedente a los rusos. Es inevitable pensar en Levi-Strauss y sus estudios antropológicos, pero el aporte de cómo se aborda la lengua y la literatura a partir del círculo lingüístico de Praga es inevitable. La ampliación de la mirada crítica por parte de Jacobson y otros al introducir lo social, lo sociológico, lo histórico, en justa medida girando siempre en torno a la obra primero, nos hace ver que no es del todo cierto que los formalistas pensaran que la literatura se creara en el vacío, sobre la nada, sino que Jacobson, que era más moderado, entiende que hay elementos que se deben considerar. Por ejemplo, hay una tesis importante que entre él y Tinianov proponen para decir que, voy a citar, en su tesis de 1928 dicen que la determinación de las leyes inmanentes, o sea, la dinámica interna de un sistema concreto, en este caso literario, es una parte de la labor del teórico, básicamente era la que le interesaba a Shklovsky. Pero miren este aporte tan importante de Jacobson y Tinianov, dice, su otro deber consiste en indagar en las leyes trascendentes, examinar la índole de las interrelaciones entre un campo dado y los demás dominios culturales. Por ejemplo, si el campo dado acá es la literatura, los otros dominios culturales pueden ser el aspecto social, la historia, elementos religiosos, etcétera, antropológicos. De manera que no hay certeza, no hay justicia al decir que los formalistas estaban 100% pensando en una crítica solamente de la forma. La forma es lo primero, sí, pero para estudiarla podemos valernos de otros elementos. Esto sería más justo. Fíjense, otro aporte tiene que ver con la profundización en el estudio científico de la poética, es decir, el análisis de las categorías que se daban por sentadas como ritmo, prosa, construcción, forma, no permitían que entráramos en el estudio específico de los elementos de un género. Se hablaba de prosa, de ritmo y no profundizábamos mucho, pero ya cuando, por ejemplo, Gerard Genet, 50 años después de los formalistas rusos, habla de la poética, ha internalizado muy disciplinadamente bastante de los aportes de estos intelectuales rusos. Hay un aspecto importante que tiene que ver también con los estructuralistas, que lo asumen luego, que es una suerte de metodología que propone Vladimir Prof, heredero de los formalistas rusos. Él habló del cuento folclórico, del cuento tradicional ruso, e identificó elementos constantes, a los cuales él llamó funciones. Brevemente, si hay un personaje que siempre tiene el papel de ayudar al protagonista, entonces él llama a la función de donante 1, por ejemplo, el primero que lo ayuda a conseguir un amuleto. Más adelante lo pierde y ese protagonista recibe la ayuda de un donante 2. De manera que no importa si el donante es un pajarito, es un dragón, es un viejito, es una niña, es un anciano, póngale la cara que le ponga, la función es la misma, el donante. De manera que él logró establecer una especie de esquema, una especie de archivo, de armario o de esqueleto, lleno de huesos, de entrepaños, que llamó funciones.
Estas funciones son las que hacen avanzar la trama. Bien, son solo algunos de los aportes de Vladimir Prop. Ustedes pueden contar con el texto muy fácilmente, se encuentra, y pueden revisar el análisis que propone, bastante estructural, para el texto. Específicamente es muy aplicable para los textos folclóricos, los cuentos de hadas, etc. Vamos a terminar con una valoración que Ehrlich pone en boca de uno de los detractores del formalismo ruso, y vale la pena leerla. Dice así: para ofrecer nuestro juicio final sobre el formalismo ruso, lo mejor que podemos hacer es dirigirnos hacia un adversario digno. Efimov, quien en su estudio de la escuela formalista resumió sus logros así: la contribución de la escuela formalista en nuestra ciencia literaria consiste en que centró agudamente el problema básico del estudio literario, ante todo en la especificidad de su objeto, en que modificó nuestra concepción de la labor literaria y analizó sus partes componentes, en que abrió nuevos campos de investigación y enriqueció ampliamente nuestro conocimiento de las técnicas literarias, elevó los estándares de nuestra investigación literaria y de nuestra teorización sobre la literatura, hizo efectiva en cierto sentido una europeización de nuestra ciencia literaria. La poética, continúa Efimov, antaño el terreno de un impresionismo desenfrenado, se convirtió en un objeto de análisis científico, en un problema concreto de la ciencia literaria. Procediendo de un adversario, este es un tributo elocuente y en conjunto bien merecido.